Bien, ahora sí vamos a saludar con la licenciada Marta Cecilia Villafuerte. Ella es directora nacional de Familia Ecuador y vamos a hablar sobre la interrupción del embarazo por violación. ¿Cómo está, Marta? Bienvenida. Después de algún tiempo de ausencia en los medios, nuevamente nos vemos aquí en Ecuador en directo. Bienvenida. Nuevamente al campo de batalla. Muchísimas gracias, Jaime. Un gusto poder estar con ustedes en este espacio. Bueno, hay preocupación de parte de todos los ecuatorianos, me incluyo, por esta decisión que se ha discutido en primera instancia en la Asamblea Nacional, donde ya hay un informe allí de que podría aprobarse esta ley donde se puede interrumpir el aborto hasta con 7 meses de embarazo en una persona que o haya sido violada, y si es niña no hay límite, parece ser, ¿no? Buen día. Buenos días, Jaime. Muchas gracias por este espacio y por permitirnos tratar un tema muy importante que no se ha dado solo ahora, sino ha sido intento tras intento de invisibilizar a ese ser inocente que no tiene voz, pero que aquí estamos nosotros para levantar nuestra voz por ellos. Sí, estamos aquí por culpa de 7 jueces de la Corte Constitucional que en los últimos años no han hecho nada más que atropellar la Constitución, tomarse atribuciones legislativas que no le corresponden, ya que ellos se creen redactores de leyes, pueden modificar las leyes que se les antoja y no necesitamos entonces una Asamblea Nacional. Ha demostrado que la Constitución la pueden interpretar a su antojo y han demostrado que pueden tomarse las atribuciones o la libertad de representar a 18 millones de ecuatorianos en contextos que no estamos de acuerdo. La gran mayoría lo hemos manifestado varias veces, hemos realizado marchas multitudinarias bastante icónicas en nuestra historia republicana y también lo hicimos en el 2019, recordemos en septiembre de 2019, cuando tuvimos este mismo intento y nosotros pudimos levantar nuestra voz en las afueras de la Asamblea Nacional, pudimos impedir que se modifique el artículo 150 del COIP que permitía el aborto por violación. Y estamos nuevamente aquí frente a una corte que no le interesa a la familia, no le interesa la Constitución, no le interesa defender a ese ecuatoriano por nacer. Hoy propone el aborto por violación, mañana puede ser la pedofilia, mañana puede ser la eutanasia, y ata de manos a una asamblea que solo se limita como comodines y monitos a aplaudir y obedecer. No podemos permitir que 7, 9, 5 jueces se tomen estas atribuciones. Y estamos aquí defendiendo los derechos constitucionales de cada uno de ese ecuatoriano por nacer. Marta Cecilia, ¿qué puede hacer la Asamblea? Todavía tienen ellos otro debate de este proyecto de ley. ¿Qué puede hacer la Asamblea este viernes? Porque ellos lo que están acatando es una orden constitucional. Así es complejo, no quisiera profundizar mucho en este tecnicismo jurídico porque, bueno, uno no soy abogada y tampoco el programa realmente, el mensaje que necesitamos enviar es que esta Corte Constitucional se toma atribuciones, ata de manos en ciertos aspectos a una asamblea para poder decirles, ustedes tienen que redactar como yo les indico. ¿Qué puede hacer la asamblea? Por ahora tiene que rebelarse, tiene que hacerse respetar porque la Asamblea Nacional no se debe a la Corte Constitucional, se debe a la Constitución y se debe al poder soberano que somos nosotros, quienes dimos su voto. A nosotros se debe la Asamblea Nacional. 137 asambleístas son nuestra voz en este momento. No pueden estar obedeciendo a los antojos de una Corte Constitucional, ni tampoco decir que el aborto es un derecho cuando no existe en nuestro país el derecho a la muerte, el derecho ni siquiera a la cadena perpetua a los violadores. Entonces, ¿cómo pueden pedir cadena perpetua, sentencia de muerte a un ser inocente cuando ni siquiera permiten un registro para abusadores y agresores sexuales como se lo propuso en su momento? Y esa misma corte lo rechaza. Tenemos a la vuelta de la esquina, ya en estos próximos días o la próxima semana, si no me equivoco, el segundo y final debate de este proyecto de ley. La Comisión de Justicia tiene que estar ya para el día de mañana terminando este informe con todas las, no quiero decirle modificaciones porque realmente son atropellos lo que ha hecho. Lo que ha hecho es demostrar los legisladores miembros de la comisión su verdadero rostro, que me importista, inescrupuloso, de poner límite de gestación 7 meses para mayores de 18 años y no poner límite de gestación para menores de 18 años.
¿En qué cabeza concibe asesinar y de qué forma un ser vivo, un ser inocente dentro del vientre que ya mide más de 30 a 35 centímetros? ¿De qué forma creen que se lo va a extraer ese ser inocente? Pero bueno, estamos pendientes de este segundo debate, estamos organizando una movilización, lo hemos hecho, bueno, hicimos en diciembre tomando todas las medidas de bioseguridad, conscientes de que todavía no estamos libres de la pandemia. Sin embargo, eso no puede amordazarnos, no puede impedirnos manifestar nuestro derecho a la libre expresión y rechazar lo que ya hicimos anteriormente y lo volveremos a hacer. Se habla de que dentro de ese proyecto de ley, las niñas que tienen menos de 17 años pueden abortar sin límite del tiempo, ¿no? O sea, puede ser 8 meses, 9 meses. Pero le digo, lo que yo siempre he analizado este tema, si hay niños o hay seres humanos que nacen 7 mesinos, ya son personas que tienen una vida y que una mujer puede dar a luz a una persona con 7 meses de embarazo. ¿Qué se diga de una niña que tiene 18 años o va a cumplir 18 años, que puede abortar prácticamente a los 9 meses? Es ilógico pensar, Jaime, que una víctima de violación va a permitir o va a dejarse manipular a los 8 y medio meses de embarazo o a los casi 9 meses de embarazo y recién ahí tomar la decisión de eliminar esa vida en el vientre. ¿No creen que ya ha pasado suficiente tiempo para que se genere esa conexión tan maravillosa entre madre e hijo, ese vínculo, ese lazo familiar que ya nace desde su concepción, y darle las esperanzas suficientes? Ya no estará pensando, ya no tendrá comprada la cuna, no tendrá comprada la primera prenda para ponerse el día de su nacimiento, y quitarle ese sueño que ya ha pasado tiempo de poder superar esa adversidad, porque no estamos invisibilizando la violación, todo lo contrario, nosotros estamos atacando a la violación desde la raíz. Pero lo que no vemos en este proyecto de ley es una sola palabra para que realmente brinde esa ayuda que necesita esa víctima de violación. Porque, ojo, este proyecto de ley solamente está motivando a que abortes y solamente está considerando a aquella víctima de violación que quedó embarazada. Las víctimas de violación que no quedaron embarazadas están siendo excluidas, están siendo ignoradas, no están siendo escuchadas en este proyecto de ley. Porque para este lobby, estas personas realmente sin conciencia, no les interesa. El problema para ellos no es la violación, Jaime. El problema para ellos es el embarazo. Y necesitan de esta desgracia, de la violación, para seguir promoviendo su agenda. Porque no ofrece solución, no ofrece acompañamiento ni siquiera para la víctima que ya se practicó el aborto. No ofrece alternativas para aquella víctima que vaya a decirle, ¿sabe qué? No quiero abortar, ayúdenme por favor. No ofrece nada de eso. Como mujer me siento totalmente decepcionada de este proyecto de ley redactado por mujeres que también habrán sido víctimas de violencia, pero no están yendo a la raíz. No ofrecen, no quieren ni siquiera denuncia para ir tras ese violador, que no vuelva a poner un dedo encima. No están yendo tras el violador, está favoreciendo al violador. Correcto. ¿Y quiénes podrían estar detrás de este proyecto? Porque esto no solamente está ocurriendo acá en nuestro país. Esta es una corriente, yo creería, a nivel del mundo. Así es, Jaime, totalmente cierto, tiene toda la razón. Esta es una agenda que, créanme, que yo quisiera decirles que es una ciencia ficción, es una novela de ciencia ficción barata que les estoy contando, pero no es así. Viene a una agenda globalista que se están dando esos ataques de forma simultánea. En Colombia ya están dándole cachiporra a la eutanasia. En Ecuador ya está a la vuelta de la esquina respirándonos en la nuca la eutanasia, la pedofilia. Y con la corte que tenemos, eso va a ser una realidad pronto, señores, si no es este año. Entonces tenemos situaciones similares en México, Perú, Colombia, Chile, Argentina. Estados Unidos ya está dándonos el ejemplo de que se puede revertir, se puede ir contra la misma corte para revertir esa situación. Ellos están tratando de corregir 40 años de asesinatos innecesarios a seres inocentes. Ya lo está haciendo España. En España, donde digamos que es una cultura mucho más de frente, más avanzada en el sentido, o más liberal, ¿verdad?
ellos tienen el límite de consentimiento sexual, que también tiene que ver en esto, a los 13 años, y límites de aborto a las 12 semanas. Entonces, ¿qué ejemplo está dando Ecuador al ser parte de decirle, oigan, acá yo sí obedezco a esta agenda internacional de nuevo orden mundial? Créame, insisto, quisiera decirles que es una novela de ciencia ficción barata, pero no lo es. Y desgraciadamente tenemos dentro de la asamblea, Jaime, asambleístas que de frente lo han dicho, que ellos responden a esta agenda, que ellos son, apoyan esta agenda mundial y que lo van a seguir haciendo con todo lo que se venga. Esto es solamente la punta del iceberg. Pero a quién le podría interesar que esto se apruebe en muchos países del mundo? ¿A quiénes? ¿A los grandes laboratorios o quiénes? Es un negocio, porque aquí viene la pregunta interesante que usted hace. ¿A quién le conviene? ¿Qué van a hacer con esas criaturas, Jaime, cuando ya estén fuera del vientre descuartizadas? ¿Qué van a hacer? ¿Botarlas a la basura? Pero hace poco se escandalizaron con un video cuando una madre de 18 años botó a su bebé a la basura. Van a hacer exactamente lo mismo, pero sin vida. Ahí no les va a importar cuando boten a la basura, al tacho de la basura, a esa criatura que sacaron del vientre de 7, 6, de 8 meses, descuartizada, despedazada. ¿Por qué? Ay, porque fue producto de violación. Porque no me gusta cuando son productos de violación, los descarto. Estamos en la cultura de la muerte, en la cultura del descarte. ¿A quién interesa, Jaime? A organizaciones multinacionales que han dado dinero a Ecuador, que han dado dinero. YPF, algunos conocerán esta organización, pero ellos han dado más de 2 millones a una organización aquí en Ecuador llamada Fundación Desafío. Está en sus estados de cuenta, en sus reportes económicos anuales. Lo podemos ver, eso es información pública. No les estoy dando información clasificada, lo pueden buscar en la página de YPF. Entonces, esta organización tiene que rendirse cuentas, tiene que doblar rodillas, agachar la cabeza y decirle, sí, vamos a promover el aborto. En pandemia, Jaime, en plena pandemia, la ONU quiso donar 43 millones a Ecuador, con una condición, y lo decía descaradamente en su texto, en su documento, con la condición de que me destines 3 millones a promover el aborto en Ecuador. Entonces están atacando por donde pueden, por la ventana, por la rendija, por la alcantarilla, por la cloaca. Quieren destruir a la sociedad. Ecuador hasta ahora se ha aguantado, ha podido frenar esto porque es un país mayormente creyente, mayormente conservador, mayormente defensor de la vida desde la concepción. No porque le dice la Constitución, lo dicen los tratados internacionales. Y en esos mismos tratados no consta el aborto como un derecho. Por eso este proyecto de ley no puede llamarse derecho a garantizar, ni mucho menos la interrupción. Jaime, no existe la interrupción del embarazo, porque cuando se produce el aborto, cuando se elimina esa vida, no se reanuda un embarazo. Ya la vida se eliminó, no se puede retomar. Queda en nuestra conciencia, queda en nuestra mente, en esa madre de familia que fue víctima de violación y le estás cometiendo otro crimen. ¿Qué reparación es esa? ¿Qué tipo de acompañamiento es esa? Y para las víctimas que no quedaron embarazadas, ¿cómo se las está ayudando? Correcto. Ahora, le pregunto yo a usted, ¿cuál ha sido el pronunciamiento de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica respecto a esto que se intenta aprobar? Ya casi que podríamos darlo por un hecho, que esto va a ser una ley, porque por mucho que los asambleístas tal vez no quieran que se apruebe tendrán que hacerlo, porque es una prácticamente orden constitucional que tienen que cumplirla. Ahí viene la interesante pregunta, Jaime. O sea que si mañana la Corte Constitucional da la orden de que se legalice la pedofilia, ¿vamos a tener que obedecer? ¿De que se legalice la eutanasia, vamos a tener que obedecer? ¿De que se legalice la violación, vamos a tener que obedecer? ¿Y cuál sería la salida? ¿Cuál sería la salida? Cambiar a la Corte. Cambiar a la Corte. Nosotros tenemos como poder soberano, como ciudadanía, un poder muy valioso. Primero que es nuestro voto. Se vienen elecciones seccionales en el año que viene y este año todo el mundo vamos a ver a pre-campaña, a políticos para alcalde, concejalías en campaña. A ellos hay que preguntarles, bueno, ¿y ustedes qué proponen para defender la vida de su ciudadano, del ecuatoriano por nacer? Segundo, la Corte Constitucional. Estamos aquí por culpa de 7 jueces. En febrero, si no me equivoco, se van a cambiar jueces. Para empezar, los 3 primeros jueces que se tienen que ir son Ali Lozada, Daniela Salazar y, bueno, son 7 jueces los que se tienen que ir, pero como se van a cambiar 3,
Ramiro Ávila, Daniela Salazar y Eli Lozada, para empezar. Y lo digo de frente, son 3 jueces que se tienen que ir, porque tienen que estar lejos de donde no se puede atropellar a los ecuatorianos. Van a entrar 3 jueces nuevos que esperamos no vengan con su agenda ideológica, con su billete, porque podrán venir pagados, no se sabe, a seguir implementando o impulsando esta agenda. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanía? Levantar nuestra voz, movilizarnos como lo vamos a hacer para el día de la votación, si no me equivoco es el martes 25 de enero, que estaremos en las afueras de la Asamblea Nacional el día de la votación. Si esto pasa, sí, porque se necesitan 70 votos para que este proyecto de ley pase, si se alcanzan los 70 votos, tenemos que ir a la siguiente instancia, que es el veto presidencial. Tenemos actualmente un presidente que, a diferencia de los anteriores, ha manifestado sus creencias y convicciones en defender la Constitución y el derecho de todos los ecuatorianos por nacer. Entonces, se espera que haya esa coherencia, porque lo hizo, incluso antes de ser presidente en el 2019. Estuvo apoyando la defensa de la vida. Se espera que ahora, teniendo esta valiosa oportunidad de contar con un presidente que se ha declarado pro vida, pueda verse esa coherencia frente a esta batalla que tenemos. Lo tomamos como una prueba, porque este veto presidencial debe darse como dé lugar en caso de que el proyecto de ley pase. Pero yo no quiero conformarme, y este mensaje le transmito, Jaime, a todos los que nos están acompañando. Me rehúso a pensar que una Corte Constitucional puede dar órdenes y no podemos rebelarnos. Hay que corregir la Constitución. Sí, hay varios temas que atacar, hay varios frentes, porque esto fue por ese poder que se les dio en la Constitución del 2008. Se puede hacer consulta popular para quitarles ese poder y realmente obligarles o decirles, señores de la Corte Constitucional, dedíquense a su trabajo, nada más. Pero hay varias acciones. ¿Que es una batalla que no tiene salida? Claro que tiene salida, a corto, mediano y largo plazo. Correcto. Pero con ley o sin ley se ha venido practicando el aborto, Marta Cecilia. Así es. Esta ley no va a solucionar las situaciones, los casos que se dan del aborto. Esta ley tampoco va a solucionar los casos que se dan de violación. Con ley o sin ley se ha seguido teniendo víctimas de violación. No se ha hecho absolutamente nada por reducir los índices de violación. Solamente en el año 2020 se recibían un promedio de 142 denuncias diarias, Jaime. 142 mujeres cada día presentaban denuncias, y eso de las que tuvieron la valentía o pudieron salir a denunciar. No se sabe de las que no pueden hasta el día de hoy salir de su casa, salir de ese círculo vicioso de violencia para pedir ayuda. Estas 142 mujeres no van a ser favorecidas con este proyecto de ley. Se les da la espalda, se les pone un filtro así como un requisito. ¿Usted quedó embarazada? Sí, pase, le ayudamos a eliminar su producto, a eliminar esa vida inocente. Pero usted no quedó embarazada, no, siga por la sombra. Así de descarado, bien escrupuloso y desalmado es este proyecto de ley. No se va a reducir la violación con este proyecto de ley, Jaime. Lo que necesitamos es estructuras para fortalecimiento familiar. Un ministerio de la familia que le hemos pedido varios años ya, que en otros países sí hay. Un código orgánico integral de la familia. Instrumentos jurídicos que blinden, que fortalezcan y que protejan a cada uno de los miembros del núcleo familiar. Papá, mamá, hijos, adolescentes, niños, adultos mayores. No necesitamos leyes que los descarten o los eliminen por cómo fue, por si ya tiene una enfermedad que no me es útil mantenerlo, por si fue concebido por violación, por si es de tal discriminación. No podemos tener ese tipo de leyes. Necesitamos leyes que realmente brinden a la familia. Ahí es donde nosotros estaremos apoyando a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional, al mismo presidente de la República, que también tiene la facultad, por decreto ministerial o por orden ejecutivo, poner este tipo de iniciativas. Pero no podemos permitir que una corte esté, bueno, ya lo dictaminó, hay que obedecer. Si es así, entonces estamos a expensas de un verdugo que no le interesa realmente seguir al pie de la letra u obedecer la Constitución. Marta Cecilia, ¿qué se puede hacer desde el Estado para evitar el abuso y la violación a las menores de edad y niños y niñas menores de edad? ¿Qué se podría hacer? Se pueden hacer varias acciones, empezando, por ejemplo, hubo una iniciativa, todos recordemos esta ley Revas, que era un registro de violadores y abusadores sexuales,
que está necesaria en nuestro país porque se está dando, por ejemplo, abuso sexual dentro de entidades educativas. Se puede también fortalecer a la familia reinsertando en las escuelas esas materias que nosotros con seguridad usted y yo sí vimos, ética, cívica, urbanidad. Se puede fortalecer políticas públicas a través de los gobiernos autónomos en cada ciudad, en cada provincia, para fortalecer estas capacitaciones y escuelas para padres. Es dentro del hogar. Si yo formo a mis hijos, varones, con valores, con principios, que no le pongan un dedo encima a cualquier mujer, que respeten a su hermana, a su madre, a su tía, a cualquier mujer, vamos a empezar a trabajar en la causa, a reducir esos índices de violación. No tendremos la necesidad de estar creando leyes porque vamos a estar atacando la raíz, no la consecuencia. El aborto por violación es una de las consecuencias que no resuelve el problema de raíz. Nosotros sí estamos defendiendo todos los derechos humanos desde la concepción y estamos apelando que se implementen estas iniciativas que las hemos mencionado, que las estamos trabajando, que las hemos presentado al Poder Ejecutivo y Legislativo en su momento, antes de campaña y durante campaña y ahora también a través de personajes que pueden tener más cercanía con ellos. Pero fortalecer, Jaime, desde la causa, desde la raíz. Quien no realmente cuida a la familia no está cuidando a la sociedad. Y en estos momentos se está atacando a la primera institución, a la primera empresa de la sociedad, que es la familia. Una familia fuerte es una sociedad fuerte, pero si la destruyo, le estoy dando soluciones o falsas salidas para eliminarse dentro del vientre, ¿qué generación estoy garantizando de aquí a los próximos 5, 10, 15 años? Tenemos que nosotros apoyar leyes que protejan y blinden a la familia. Yo creería que también desde el Ministerio de Educación se podría hacer muchísimo, porque desde allí se pueden sentar las bases a los niños que van desde primaria hasta la secundaria, darle educación sexual. No sé si en este momento hay alguna materia que tenga que ver con esto y que se oriente al niño desde pequeño. Se lo digo como madre de familia de 3 nenes pequeños. La malla curricular a nivel nacional no implementa realmente este tipo de educación sexual integral con valores. Se limita a la biología porque es un tema tabú y no da esas herramientas para los padres de familia que también necesitan tomar la batuta y mejorar la comunicación intrafamiliar. Porque si no hay comunicación, no se puede detectar estas señales de abuso o no se puede formar una mejor autoestima en nuestros chicos. Como usted dice, Jaime, hay tantos frentes por donde atacar o aportar o accionar. Y hay tantas organizaciones, Ministerio de Inclusión Social, mejorar los procesos de adopción como una alternativa, que ahora actualmente hay que reconocer que lo han hecho, han propuesto el actual ministro del MIES, la adopción hasta los 9 meses, o un proceso, reducir la adopción a los 9 meses. Eso es algo que hay que apoyar y hay que aplaudir y hay que reconocer. Pero asimismo, cada entidad tiene la valiosa oportunidad, Jaime, y no lo está haciendo. Ni se diga que no se crea un Ministerio de la Familia, pero sí se crea una subsecretaría de Diversidad en Derechos Humanos con un presupuesto de 24 millones que se le asignaron en menos de 5 meses para no hacer nada sobre esta problemática que usted y yo estamos tratando el día de hoy. Puede hacer el Ministerio de Salud, también puede implementarse desde el Ministerio de Salud de Educación Sexual, la salud reproductiva que tanto ellos están manipulando, convertirla en una verdadera educación o derechos sexuales integrales, no a reducirnos, a eliminarnos, a descartarnos antes de nacer, ni promover los derechos. La Corte Constitucional está haciéndolo, da la libertad a los adolescentes de tener sus derechos sexuales reproductivos. Pero si quedas embarazada, no eres capaz de tener un hijo. Si eres capaz de tener relaciones sexuales con adolescentes, pero no eres capaz de asumir las consecuencias. ¿Qué tipo de educación o qué tipo de generación estamos formando en estos momentos? ¿Quiénes serían los responsables de esos adolescentes que tienen esos hijos? Porque imagínense un adolescente de 13, 14 años que podría tener un hijo, o tanto una adolescente o un adolescente que tenga un hijo, y no son responsables, no tienen trabajo. ¿Qué hacen? ¿A quiénes va la carga de ese hijo también? Asumiendo, digamos que son adolescentes que están dentro del núcleo familiar con papá y mamá, con los abuelos. Ellos son los que van a tener que criarlo. Entonces, ¿qué carga económica estamos dando cuando no pueden trabajar?
no pueden tener licencia para conducir. ¿Y, no la, pueden y, la, sacar y la ley una cuenta exige que los corriente. abuelos tienen que hacerse cargo de esos nietos? Así es. Entonces se exige que se cargue, pero si no, ¿cuál es la solución? Aborto. Pero sí, sigue haciendo de las tuyas, sigue teniendo tu libertinaje sexual, pero no asumas las consecuencias porque no eres capaz de asumir esas consecuencias. O sea, te están dando libertades sexuales, pero no libertades económicas para tener una cuenta corriente, para poder firmar un contrato, poder generar ingresos para poder aportar a tu familia. Entonces, estas incoherencias una evidencia de que nuestra sociedad está tendiendo de una forma que no corresponde. Está direccionando hacia un declive social donde los adolescentes no van a saber qué hacer. Se los está destruyendo realmente. Es una desorientación sexual la que se está dando con nuestros hijos. La adolescente violada que queda embarazada y ese hijo es rechazado, no lo quieren tener dentro de ese núcleo familiar. ¿Qué puede hacer? ¿Qué podría hacer? Tal vez entregarlo en adopción. Claro que sí. Nosotros estamos promoviendo la adopción dentro del vientre materno o desde el vientre materno para poder dar salidas, poder superar adversidades realmente sin que se quite ningún derecho ni de la víctima, ni de la madre, ni de la criatura. Estamos promoviendo la adopción, estamos también trabajando en casas de acogida, Jaime. Lo hemos hecho, lo estamos haciendo. Hablo como Guayaquil solamente para darle una cifra. Nosotros en el año 2019 rescatamos 1.870 bebés del aborto, de madres que fueron víctimas de violencia y quedaron embarazadas, madres adolescentes que tuvieron relaciones con su pareja adolescente, no saben cómo asumir esta responsabilidad, la botan de la casa a sus propios padres porque no saben cómo asumir esta problemática y nosotros la rescatamos y la salvamos, le dimos acompañamiento psicológico, emocional, económico también, entidades como Casa de la Vida, Banco del Bebé, Banco de Alimentos, solo por mencionar unas poquísimas de la Arquidiócesis de Guayaquil, han hecho durante años y lo seguirán haciendo esta maravillosa labor. Tenemos la evidencia, tenemos las cifras, no nos pueden decir a nosotros que la situación es diferente y que por eso, bueno, aprobemos el aborto por violación, cuando nosotros hemos rescatado víctimas de violación que han quedado embarazadas, que necesitan ayuda. Y solo hablando de las mujeres, porque aquí este proyecto de ley tampoco considera a los hombres, a los niños, a los adolescentes varones que también son víctimas de este crimen atroz. Esta entrevista, quiero leer un par de comentarios. Edith Escobar Espín dice, a lo que se refiere a la entrevista relacionada al respeto de hermanos y padres en el hogar, muchas veces no lo hay porque los mismos padres son cómplices de la falta de respeto a sus hermanos. Majú Palacio nos escribe, dice, las libertades sexuales vienen con enfermedades sexuales. La Corte no ha visto eso. Es verdad, la Corte parece ser que ya tenía en su agenda enviar a la Asamblea simplemente que me aprueban esto porque esto tiene que ser ley, ¿no? Cristina Elisa de Franco Cortázar dice, sumado al tráfico de órganos que investiga la FBI a instalaciones de IPPF que acompaña abortos. Saludos para Andrés, Jaime Andrés. Enrique Moscoso dice, excelente la intervención de la licenciada. Marta Cecilia, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Yo creo que vamos a tener que seguir hablando de este tema. Vamos a ver qué pasa este viernes, vamos a ver qué pasa en la Asamblea. Este tema recién empieza prácticamente este tipo de debates que hay que tomarlo con mucho tino y hay que hablar con personas que verdaderamente tienen una manera distinta de ver las cosas. Quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo, Marta Cecilia. Muchísimas gracias a usted, Jaime, por la invitación. Un saludo a todos quienes nos han acompañado. Estemos pendientes a través de las redes sociales de Familia Ecuador. Síganse informando en la situación que estamos nosotros informando o manteniendo al tanto a través de las soluciones que se da, el informe de la Comisión de Justicia, con qué atropellos va a salir, cómo va a ser el debate en el Pleno y estaremos pendientes de hacer respetar los derechos de los que no tienen voz, pero sí tienen derechos. Muchas gracias a Marta Cecilia Villafuerte, directora nacional de Familia Ecuador. Hemos hablado sobre la interrupción del embarazo por violación.